de esta última conferencia. Primeramente le vamos a pedir entonces al presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, el doctor Bagnis, que nos dirija la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Quería, en nombre de nuestra entidad, agradecer a todas las empresas que han hecho posible estas dos jornadas de visión agroemprendedora de los agronegocios y también agradecer a todos ustedes que, a pesar del día, se han llegado hoy hasta acá. Vamos a tener hoy la presencia del doctor Martín Redrado y también agradecer a Compañía Argentina de Granos, quien ha hecho posible que que hoy tengamos la presencia del doctor acá. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a dejar preparado ya la charla cuando nos avisen. Bueno, el invitado, por supuesto, es el doctor Martín Redrado, expresidente del Banco Central de la República Argentina, actual miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio. Le pedimos, por favor, que nos dirija la palabra. Queridas amigas y amigos de Río Cuarto, para mí es un verdadero placer poder estar esta noche con ustedes e intentar de que esto sea una conversación. Voy a generar algunas reflexiones, quizás me voy enganchando en distintos temas, pero después, por supuesto, espero las preguntas de todos ustedes. Y realmente estar en una zona tan pujante de nuestro país, cuando hay tantas restricciones hoy en la República Argentina, me viene a la cabeza una historia personal que me ocurrió hace mucho tiempo, que tiene que ver con la búsqueda de nuevas soluciones, con la búsqueda de nuevas alternativas. Estaba terminando mi etapa universitaria en una universidad de los Estados Unidos y allí, como algunos de ustedes saben, las universidades están muy vinculadas a las empresas, a los sectores productivos y por lo tanto generan visitas de las empresas a las universidades para entrevistar a los alumnos de manera tal de poder ver cuáles pueden tener potencial para incorporarse a esas empresas. Habitualmente hacen una primera ronda de entrevistas dentro de las universidades y luego, si te va bien, te invitan a la casa matriz. Bueno, a mí me había ido bien en las primeras rondas que habían hecho en la universidad y me invitaron a la casa matriz de este banco y las reuniones empiezan a las 8:30 de la mañana y te van pasando cada media hora haciéndote todo tipo de preguntas, digamos, cómo financiarías empresas, en qué monedas, a qué tasas de interés. Bueno, distintos casos te van poniendo y la verdad que uno termina a las 5 de la tarde muerto y exprimido en términos de la cantidad de preguntas y la atención, pero llegó mi último entrevistador y era el presidente de ese banco y me dice: Martín, ya te hemos exprimido suficiente, te hemos dado un paseo muy importante en términos de finanzas internacionales, ahora te voy a poner frente a esta situación. Suponete que has tenido un muy buen año con nosotros y por lo tanto, en términos de premio anual, de lo que se llama el bono anual, te damos una Ferrari de 2 plazas y salís con mucha buena onda a pasear por Nueva York y empieza a llover torrencialmente, como viene haciéndolo aquí en Río Cuarto en las últimas 24 horas. Y de repente pasás por la parada de un colectivo y te encontrás con 3 personas. Una viejita muy débil, una rubia espectacular y tu jefe. ¿A quién subís en la butaca que tenés libre? Y bueno, a ustedes les habrá ocurrido en ese momento que te ponen en un momento difícil y uno trata de pensar justamente de lo que vamos a hablar ahora, de soluciones nuevas, de nuevas ideas. Y la verdad que yo no sé cuál es el proceso químico o físico que ocurre para tener alguna idea, si es que se juntan algunas neuronas o fibras de neuronas, ramificaciones, se tocan en ese momento, pero bueno, empezó a andar el proceso mental y empecé por descartar opciones, ¿no? La primera, obviamente, con
con corazón egoísta uno hubiera pensado en la rubia espectacular, ¿no? Pero bueno, justamente en un ambiente de trabajo lo que se busca es jugadores de equipo, no tipos que son individualistas y que piensan en ellos solos, y por lo tanto la descarté. Obviamente con corazón latino uno busca también apoyar o ayudar a los más débiles, y por supuesto pensé en la viejita, pero también lo descarté porque para el ambiente competitivo que hay en Estados Unidos me hubieran tomado como tipo que realmente no está con las pilas para poder competir. Y obviamente sí, algo que no había tomado en cuenta es: a nadie le gustan los chupamedias, y por lo tanto no había pensado en llevarlo a mi jefe. Y no sé, por estas cosas que ocurren, no sé si me duró 30 segundos esta cosa que estuve pensando, le dije a mi interlocutor: mire, yo le daría las llaves a mi jefe para que se lleve a la viejita y me iría caminando con la rubia bajo la lluvia. Bueno, así obtuve mi primer trabajo en los Estados Unidos. ¿Y por qué creo que lo traigo a colación en este día? No solo por la lluvia, sino porque lo que nos convoca aquí, que es pensar en agronegocios hacia las próximas décadas, nos exige salir de la coyuntura, nos exige salir de las pálidas en las que vivimos, y por supuesto sí voy a hacer una referencia a la coyuntura y a los escenarios, pero sí plantear que, a mi juicio, esta es la década, o vienen por delante décadas doradas para productores, para gente que esté en el sector agroindustrial, y que además países que tengan, como el resto de América Latina, acceso a inversiones y a crédito internacional. Si la sociedad rural de Río Cuarto me invita en el año 2050 a reflexionar sobre qué es lo que ha ocurrido en el mundo en estas últimas décadas, probablemente yo les voy a decir que en estos años, en el año 2009 o 2010, empezó a haber un momento de bisagra, un tiempo histórico de cambio. Y ese tiempo histórico de cambio tiene que ver con que el eje de poder en el mundo, probablemente después de la crisis bancaria que hubo en los Estados Unidos, a partir de la quiebra del cuarto banco de inversión de Estados Unidos, el banco Lehman Brothers, en octubre del 2008, el eje de poder económico, el eje de poder político, el eje de poder monetario, el eje de poder financiero se ha empezado a mover lenta, gradual y persistentemente hacia Oriente. Y probablemente lo que tenemos en este momento es quien tiene todas las posibilidades de ocupar un nuevo liderazgo mundial, tiene una visión histórica en milenios. Ya lleva 5.000 años de historia y por lo tanto tiene una visión hasta basada en una visión de muy largo plazo, y por lo tanto no hay apuros, ¿no? Ustedes saben que a uno de los líderes de la Revolución China, a Mao Zedong, le preguntaron, en el año 78 fue nombrado el hombre del año por la revista Time, ¿no? Y le preguntaron, entre las muchas preguntas que le hicieron, le dijeron: ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y el tipo dijo: es muy temprano en la historia para poder hacer una evaluación final, ¿no? Habían pasado 200 años, evidentemente para la filosofía china era muy temprano como para hacer una evaluación de los pros y los contras. Pero ¿qué digo entonces en este sentido? Hoy por hoy, la principal moneda que tenemos en el mundo está cediendo su lugar a otras monedas. Justamente, miren, yo vengo de una reunión probablemente la más interesante que me toca participar año por año, que es la reunión que hace el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Lo hace en un lugar muy parecido a la Patagonia Argentina, el estado de Wyoming, que con montañas, lagos, lo que genera es un muy buen lugar para pensar y para reflexionar. Y allí el viernes pasado y sábado, la principal conclusión que saqué es que van a sobrar dólares en el mundo. Es decir, en un momento de recesión, en un momento de caída de nivel de actividad, lo que tenemos es redes de seguridad que significan que las grandes potencias del mundo, primero los Estados Unidos, después la zona euro y después Japón, lo que están generando es dinero barato. Dinero barato significa que el costo de dinero es cero. Por primera vez en muchos años, en muchas décadas, el costo del dinero es cero. Para darles una idea, el bono de 10 años de los Estados Unidos da hoy un rendimiento
del 1,3% anual, en dólares obviamente. Este es el menor rendimiento que ha tenido en décadas. ¿Y esto qué es lo que genera? La búsqueda de que cualquier inversor, cualquier hombre, mujer de negocio en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, diga a dónde hay posibilidades de crecimiento. Y entonces mira al mundo emergente. Y obviamente aparece en primer lugar Asia, pero ahí bien cerquita aparece América del Sur en particular como productor de una cantidad de bienes y servicios que hoy el mundo está requiriendo. Entonces, el primer punto de estas, si me permiten hablar de megatendencias, de por qué veo oportunidades para agronegocios, es que salimos de un sistema unipolar a un sistema multipolar. Y esto significa muchas más monedas en el mundo. Es decir, que hoy, si abundan los dólares, lo que la gente se pregunta en el mundo es ¿cuál es la reserva de valor? Y entonces cualquier administrador de cartera se va a lo mejor que tenía esta conferencia, ¿no? Les pido por favor que no se distraigan como con la rubia cuando yo estaba con la Ferrari, pero cualquier administrador de cartera en el mundo hoy tiene su portafolio realmente diversificado, es decir, no solo tiene dólares, sino tiene euros, tiene yen, y va a buscar monedas que tengan como respaldo activos reales. A mí me parece una moneda espectacular, por ejemplo, por la solidez de sus instituciones, pero porque está respaldada por activos. El dólar australiano produce lo mismo que producimos nosotros, pero tiene instituciones serias. Y con lo cual, ese tipo de monedas, Canadá, aquellas monedas que están respaldadas por cosas físicas, por activos físicos, son aquellas monedas que van a generar precisamente mayor valor. Y por eso también se está dando un fenómeno que los impacta directamente a ustedes, que es la financialización de las materias primas. Hoy cualquier administrador de portafolio que sabe que el dólar en términos de capacidad de compra que tenga el dólar hacia adelante va a tener menos posibilidades porque hay muchos dando vuelta, que el euro va a tener menos posibilidad de compra. Lo que dice es ¿cómo puedo respaldar mis ahorros o mi portafolio? Y bueno, entonces empieza a buscar invertir en soja, empieza a buscar invertir en maíz, empieza a buscar invertir en petróleo. Es decir, estamos en un sistema multimonedas en donde las commodities, las materias primas, juegan un rol de cuasimonedas. Y eso sin duda le da un atractivo en términos de demanda, también le da a los productores un gran desafío que es la volatilidad, el serrucho. Es decir, hay un porcentaje importante de contratos que se hacen sin tener el físico detrás y por lo tanto lo que esto genera también es este desafío de la volatilidad. Pero el primer tema es, vamos hacia un sistema multimonedas en el mundo donde las materias primas que nosotros producimos son una moneda de cambio en el mundo. ¿Por qué? No tanto por virtud propia, sino por que las otras monedas, y quizás la moneda que tendría la capacidad de liderar hoy, no veo en las autoridades chinas la voluntad de hacer convertible la moneda china que se llama el yuan o el renminbi y por lo tanto no estamos como en la crisis del 30 en donde había un país que dejaba su liderazgo a otro país. Claramente Estados Unidos en el 30 tenía la vocación política, económica, financiera como para ser la potencia emergente, dejando atrás a Inglaterra. En este caso, la crisis de 2008-2010 no se da ese fenómeno y vamos a un fenómeno entonces de dispersión del poder en donde empieza a tener un valor significativo el poder producir activos. Pero además se dan fenómenos estructurales. A mí me gusta hablar mucho más de las cosas estructurales que de los temas monetarios o financieros, a pesar de mi carrera profesional. Y esto tiene que ver no solo con el surgimiento de China y de la India, sino que si el mundo que viene, el crecimiento está en países emergentes, y digo, no menciono China e India, menciono Indonesia, menciono Malasia, menciono Vietnam, que hoy es uno de los países que más crece en el mundo, menciono los países, sobre todo árabes, menciono también los países de América Latina.
la mejor o el avance que tienen en materia de crecimiento de estos países lo que genera es el surgimiento de clases medias más fuertes, y lo primero que hace la gente cuando sale de niveles de pobreza como los que ha tenido Vietnam, como los que ha tenido también China, como los que ha tenido Malasia, como los que ha tenido Indonesia, como los que han tenido algunos países de América Latina, cambia el contenido proteico de su dieta. Y por lo tanto ahí tenemos el primer factor de demanda, el surgimiento de las clases medias en los países emergentes. Segundo factor de demanda fenomenal, creo que vamos a tener una disputa muy importante y muy interesante en los próximos años de energía versus alimentos. Es decir, la necesidad de producir y de generar menor dependencia del petróleo. A pesar de que, como ustedes saben, en materia petrolera lo nuevo que está es petróleo y gas, que también lo tiene la Argentina, llamado shale oil o shale gas, es decir, el petróleo que está en las piedras y que cuesta mucho más sacarlo, muy fuertes inversiones, pero también se están dando en México, se están dando en Estados Unidos. Sin embargo, esta tensión que hay, si el maíz es para producir harina o es para producir biocombustibles, y en particular, estábamos hablando cuando veníamos para aquí de la rentabilidad que tiene el maíz aplicado a la producción de bioetanol, cosa que no se da en los Estados Unidos. Estados Unidos hay que poner mucho más materia prima en materia de toneladas de maíz en términos del producto que se logra de biocombustible. Yo siempre les digo a mis colegas americanos, esto es antieconómico, y siempre me responden, es política energética. Los Estados Unidos en el año 2020 quieren tener una política energética que el 20% de la demanda de energía en el país del norte sea de fuentes alternativas al petróleo para ir dependiendo cada vez menos de esto. Por lo tanto, esta tensión también entre energía y alimentos la vamos a ver profundizada, y por lo tanto tengo una visión desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de las megatendencias en el mundo, que claramente la producción de materias primas nos está generando una oportunidad como la Argentina no la tenía desde 1930. Por supuesto, el desafío es toda esta conjunción que genera el complejo productivo de agronegocios, en donde tenemos la ventaja de poder convocar a nuestros científicos, a nuestras universidades, y conjugarlas con nuestras empresas. Donde la Argentina tiene un factor evidentemente ganador es cuando junta a sus científicos con capacidad de investigación aplicada, a las universidades en términos de darle a nuestros estudiantes las competencias, las capacidades que necesita hoy el mundo del trabajo, es decir, generar una visión también cercana de los sectores productivos. Y claramente Argentina hoy en materia de biotecnología, como ustedes saben, estamos en la frontera, en muchos casos en organismos genéticamente modificados, más allá de lo que se puede producir en Canadá, en Australia o en los Estados Unidos. Y evidentemente la mejora en el rendimiento que se tiene a través de eventos genéticos que aún en países que eran, en regiones que eran altamente proteccionistas como la Unión Europea, que siempre en materia agrícola ha tenido tanto restricciones arancelarias como no arancelarias, ya el poder habilitar a productos que sean también producidos bajo organismos genéticamente modificados, lo que está generando es una nueva capacidad. China también, que ha tenido alguna resistencia en su momento, sabe que necesita alimentar a 1.500 millones de personas, y quizás la mayor tensión que tiene es esta distancia que tiene China entre la zona que está sobre el océano, es decir, toda la zona costera, que junta aproximadamente 400 millones, 500 millones de personas, que son 500 millones de personas ricos, realmente la disparidad, y lo que está en el campo chino, que es volver al siglo XIX. Ustedes saben que uno de los fenómenos también importantes que vemos en China que genera tensión social es las migraciones del campo hacia la ciudad.
15 millones, 20 millones de personas se van del campo en búsqueda de, en las grandes ciudades, Shanghái, Guangzhou, por supuesto Beijing, Hong Kong, en las grandes ciudades posibilidades de mejor calidad de vida. Parece que tenemos dos Chinas, una China que es la China costera, que tiene toda la tecnología, que tiene avances que realmente nos hacen mirar en muchos casos a lo que tenemos en Occidente, y cuando uno camina hacia el campo ve realmente una regresión. Uno está en el siglo XXI, otro está en el siglo XIX, y por lo tanto allí también la oportunidad de poder generar complementación productiva, ni que hablar, por supuesto, de Vietnam, quienes peinamos algunas canas o quienes no peinan nada ya recordarán lo que fue la guerra de Vietnam en 1973, parecía un país devastado, hoy es un país que está surgiendo con una capacidad, produce con más eficiencia lo que antes producía China y obviamente mejor calidad de vida significa dejar el arroz e ir hacia otro tipo de alimentos. Entonces, realmente creo que lo que primero los invito es a sacar la mirada del corto plazo y decir, el mundo hoy está jugando posibilidades increíbles para la Argentina en esto que es la matriz ganadora. La matriz ganadora es la conjunción de recursos naturales con recursos humanos. Es decir, cuando Argentina puede combinar la capacidad de sus recursos humanos, el talento, la creatividad, encontrar estar en la frontera productiva para mejorar nuevos rendimientos o mejores rendimientos, evidentemente tiene una ecuación en donde el mundo está por primera vez necesitando lo que necesita la Argentina. Ahora ustedes me dirán, bueno, Martín venía ahora al 2012 y yugala como nosotros la estamos yugando en este momento con costos en dólares que cada vez son más altos, con restricciones cambiarias que quiero traer una maquinaria para poder mejorar el rendimiento de mi campo y realmente tengo que esperar que Moreno me habilite o no me habilite. Y sí es cierto, realmente lo que uno lamenta en este momento es qué lástima, qué costo de oportunidad tiene la Argentina por no poder aprovechar productores, gobernantes, tener una visión estratégica de hacia dónde va el mundo y poder aplicarla hoy hacia la propia realidad argentina. Y entonces sí voy ahora a la realidad actual y a lo que es, a mi juicio, el principal problema que vamos a tener que convivir los argentinos y de cómo resuelva el problema de este gobierno, veremos en particular cómo nos va a ir en los próximos años. Aquí no se necesita ser economista para decirles que, sobre todo a partir del 2010, la inflación va por un lado y el dólar va por el otro. Y vamos a ser específicos. La tasa de devaluación en el año 2010 del dólar, obviamente, fue del 4,7%, la inflación fue de un 22%. Esto significa que los costos de producir en dólares aumentaron aproximadamente un 17%, si lo comparamos con nuestros vecinos, con Brasil, con otros países productores con los cuales competimos para poder colocar nuestros productos. En el año 2011 seguimos con una inflación creciente y la tasa de devaluación fue del 8%. Es decir, aquí vuelvo a decir, esto es como la ley de gravedad. ¿No? La ley de gravedad siempre hace que todos los cuerpos caigan hacia el centro de la Tierra y evidentemente lo que no podemos tener es que los precios en pesos van por un lado y la tasa de devaluación va por el otro. Obviamente, la manera virtuosa de resolver este proceso es tener un programa económico que convoque a la inversión. Se han hecho cosas buenas en estos últimos años y la principal yo diría que es haber impulsado el consumo interno, haber impulsado el mercado doméstico. Ahora, si ustedes impulsan el consumo y no impulsan la inversión, es decir, no genera una expansión de la capacidad de producción, lo que generan es más tensiones inflacionarias. Si la gente demanda y no tiene más productos en las góndolas y no tiene más productos cuando los van a comprar, lo que está generando es una presión sobre precios y por lo tanto la manera de resolver la inflación no es con ajustes, como a veces se plantea, sino es con un programa económico que convoque a la inversión, que genere un campo de juego claro, que le dé un horizonte
a los productores, a los empresarios, a los industriales, a todo aquel que quiera apostar por la Argentina. Lamentablemente esa no es la realidad que tenemos. El gobierno frente a, si ustedes me preguntan cuál es el principal problema que enfrenta la economía argentina, nos faltan dólares. Y esto yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Lamentablemente en su momento lo dije, en el año 2010, cuando dije, señores, cuando tocan las reservas están tocando los ahorros de todos los argentinos, y los ahorros hay que utilizarlos para las épocas de vacas flacas. Ahora que tenemos épocas de vacas flacas, sobre todo en este año, hubiéramos necesitado los dólares del Banco Central para hacer lo que hicimos en el año 2009. En el año 2009 logramos que el tipo de cambio se moviera 10%, utilizamos con mucha autonomía de criterio, por supuesto sí rindiendo cuentas, 6.000 millones de dólares para poder darle tranquilidad a todos los argentinos, pero pudimos hacer que la tasa de inflación y la tasa de devaluación pudiera converger. ¿Cómo resuelve Argentina este problema y en particular el gobierno? Va a estar la clave de la Argentina en los próximos años. Esto es igual como la ley de gravedad, o baja la inflación o sube el tipo de cambio. Obviamente el campo hacia adelante le va a dar un poco de aire en el año 2013. Como ustedes saben, tenemos, por suerte, un clima que favorece a la cosecha y en estimaciones, yo diría más bien, algunos colegas hacen el cálculo de la soja a $630. Como ustedes saben, no necesito decirlo aquí, pero sí subrayarlo, ese es el precio del mercado contado, no es el precio del mercado futuro. El precio del mercado futuro está en alrededor de 540. Nosotros vamos a tener una buena cosecha y Brasil va a tener un cosechón. Por lo tanto, los precios van a bajar. Con ese tipo de precios hacia el año 2013, la visión mía y la de mi equipo es que vamos a tener 5.000 millones de dólares adicionales con una producción de aproximadamente entre 90 y 95 millones de toneladas. Eso sin duda lo que genera es más dólares para la Argentina, que claramente nos están faltando, y también el gobierno tiene menos necesidades de pago, tenemos menos deuda que pagar, menos vencimiento de deuda y por lo tanto tenemos un esquema más relajado. La pregunta que me hacen muchos es, ¿las restricciones se van en todo caso, Martín? No, lamentablemente lo que hoy está pensando la presidenta es que los dólares tienen 4 usos fundamentales. Primero es para pagar deuda pública, segundo es para pagar deuda privada, tercero es para importaciones, sobre todo aquellos que sean las más necesitadas. Y cuarto, algo que no ha logrado el gobierno en los últimos 18 meses, es aumentar reservas. Venimos cayendo de reservas en los últimos 18 meses y esto es algo que la presidenta, que ve todas las relaciones como relaciones políticas y relaciones de poder, ve que la pérdida de reservas es una pérdida de poder y por lo tanto ha dado la instrucción de no se venden más dólares en la República Argentina de las reservas, vamos a administrar lo que tenemos. Claramente, la respuesta virtuosa sería convocar a todos los dólares de inversión. Esta paradoja que yo les mencionaba hace un instante es que sobran los dólares en el mundo y en la Argentina están faltando dólares. Fíjense, lo que está ocurriendo es que todo el mundo está diciendo a dónde, si está en Estados Unidos, a dónde voy con mis dólares. Voy a Vietnam, voy a Indonesia, voy a Brasil, voy a Colombia, voy a Perú y lamentablemente no vienen a la Argentina y nosotros podríamos tener el fenómeno contrario, de tener un aluvión de dólares si estuviéramos generando un proceso productivo o un programa económico que realmente nos llame a invertir. Por lo tanto, hacia adelante vemos, nuestra visión es que las restricciones han llegado aquí para quedarse y que sin duda el gobierno, lo ha dicho la propia presidenta en varias oportunidades, qué lindo sería poder imprimir dólares. Y estoy directamente transmitiendo sin ningún comentario, entre comillas, frases que ha dicho la presidenta. Hoy estaba dando una charla justamente en una empresa multinacional a la mañana, una empresa de software, y justamente cuando yo decía esta frase, dice exactamente lo mismo le dijo a nuestro presidente, al presidente de esta compañía, no lo puedo decir, era Microsoft. Esa es la limitante que ve Cristina, que
ella puede hacer cualquier cosa, capturar renta, tomar lo que se le ocurra, imprimir todos los billetes que quiere, si le falta una impresora va y expropia otra, no hay restricción, no tiene restricciones. Lo que sí tiene restricciones es porque no puede imprimir dólares y es ahí donde